Hola amigos, hoy vamos a ver cómo modificar la URL de una entrada en Blogger. Entonces voy a entrar a mi blog para mostrarles cómo modificar la entrada, perdón, la URL. Bien, acá estoy en mi blog, vamos a buscar una entrada que tenga una URL larga o que no esté completa y la vamos a modificar. Bien, voy a seleccionar esta entrada, voy a dar clic y como pueden ver acá dice 5 consejos para que para que tus datos lleguen a final de mes, pero acá dice lleguen a final de mes y acá no está completo. Entonces yo quiero que me salga completo y ustedes van a poder hacer lo mismo o cambiar esta URL. Por ejemplo, en mi caso, bueno, en mi blog, yo intento que todas estas tengan la misma descripción del título para que el blog se pueda posicionar mejor. Pero he visto algunos blogs, algunas páginas web que hay muchos números en la URL y podemos cambiar esto pues para el posicionamiento. Bien, hoy no voy a hablar de posicionamiento, sino voy a hablar de cómo cambiar la URL de alguna entrada en Blogger. Si ustedes quieren más consejos de posicionamiento, les voy a dejar por acá en la descripción del video. Dejaré el link de este grupo de Facebook para que se unan y ahí voy a estar respondiendo sus preguntas correspondientes con Blogger, para que puedan posicionar su Blogger o modificaciones que necesiten hacer en su blog. Bien, también se pueden suscribir al canal y aquí voy a estar subiendo videos hablando de posicionamiento, de cómo hacer modificaciones, de cómo pagar para promocionar su blog, entre otras cosas. Bien, continuemos entonces. Una vez se suscriban a este grupo y luego al canal de YouTube, vamos a hacer el proceso. Entramos a Blogger y aquí vamos a buscar la entrada. Se llama 5 consejos para que tus datos lleguen a final de mes, a fin de mes. Entonces escribimos lo mismo aquí en las búsquedas y una vez aquí vamos a dar clic en editar. Listo, ya estamos en la entrada. Ahora vamos a a cambiar la URL. Bien, esta no es, esta es, pero la que saca en el editor, la entrada sería esta, la que vamos a cambiar. Bien, esta entrada la tengo muy mal posicionada, no le he hecho SEO. Creo que con esta entrada podría enseñarles bastante. Entonces en estos días haré un video en el cual voy a explicarles cómo hacer el SEO para esta imagen, para el título, que en este caso no tiene, o sea sí tiene, pero sería bueno colocarle un H1 por aquí arriba, colocar esta imagen un poco más pequeña, colocarle una descripción, un H4 puede ser, todo eso se lo voy a enseñar. Este tampoco tiene ningún H, no tiene nada de SEO. Entonces con esta entrada les voy a enseñar cómo hacer SEO en una entrada en Blogger. Entonces suscríbanse al canal, como les dije, únanse al grupo de Facebook para que vayamos aprendiendo. Si ustedes saben algo también lo pueden hacer saber en el grupo y podemos aprender todos. Bien, entonces vamos a modificar la URL, perdón por cambiar el tema. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice vínculos. Una vez demos clic en vínculos, damos clic en volver al borrador. Listo. Entonces se nos van a habilitar estas dos opciones y vamos a seleccionar esta que dice vínculos permanentes personalizados. Entonces cliqueamos esa opción y aquí nos aparece el vínculo como está. 5 consejos para que tus datos, pero no dice nada más. Si ustedes quieren lo pueden eliminar y colocar otro título para que salga en la URL. El título lo tienen que colocar tal cual como se ve acá. Colocan por ejemplo 5 consejos siempre va separado de un guión, si no va a salir un error. Voy a quitar un guión para que ustedes vean. Entonces ahí lo quité y como pueden ver entonces me sale acá un error, caracteres no válidos. Entonces les recuerdo colocar las barritas. También si colocan tildes también les va a sacar un error, entonces escríbanlo sin tildes y colocando un guión medio para separar. Bien, entonces colocan el título que ustedes quieran. Yo tengo 5 consejos para que tus datos, pero quiero completar esta frase, lleguen a final de mes. Ya quedaría completa, 5 consejos para que lleguen a final de mes. Bien, antes de darle finalizar, les voy a aclarar algo. Por ejemplo, si ustedes compartieron este link en alguna página, deben cambiarlo por el nuevo, ya que no va a funcionar, va a quedar como link inválido o algo así. Ahorita les muestro cómo se va a ver.
entonces le voy a dar finalizar, listo, y publicar para que tome los cambios. Listo, entonces ya guardé la entrada. Entonces vamos acá al blog y vamos a darle recargar. Ese es el link antiguo. Entonces sale este error, lo sentimos, la página que estaba buscando en el blog no existe porque cambiamos la URL. Pero vamos a entrar al blog nuevamente y vamos a buscar la publicación. 5 consejos. Bien, acá está. Entonces vamos a entrar y vamos a revisar la URL. Entonces dice 5 consejos para que tus datos lleguen a final de mes. Eso era lo que yo quería hacer, modificar esa URL para que cuando Google pase revisando mi blog, vea que yo estoy trabajando en él y me la posicione, me la arranque de una mejor posición. Pero no solo esto es lo que debemos hacer para posicionar nuestro blog, también debemos trabajar en las imágenes, en los títulos y en la descripción, en los links, en todo. Todo eso se los voy a enseñar acá en este canal y si quieren hacerme preguntas ya saben, pueden ingresar a este grupo Blogueros de Habla Hispana y hacerme preguntas y con mucho gusto yo les voy a ayudar. Si ustedes pueden ayudar a otras personas también acá lo pueden hacer. Y listo amigos, eso es el video de hoy. Muchas gracias por haber visto el video tutorial. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.